Vamos a ir al consejo de la palabra del Señor para esta tarde. Vamos a continuar hablando sobre el tema que comenzamos la semana pasada. Recuerde que hemos estado hablando estas últimas semanas. Durante los martes hemos estado tratando distintas formas en las que la Biblia nos enseña a nosotros que podemos honrar a Dios. Son 7 maneras distintas en las que nos estamos enfocando de qué manera nosotros podemos honrar al Señor. Hay otras formas también que pudiéramos mencionar, pero solamente nos vamos a enfocar en esta temporada solamente a 7. Y la semana pasada comenzamos con la sexta manera en la que nosotros podemos honrar a Dios. Y hemos dicho que haciendo un recuento de lo que hemos estado hablando, hemos dicho que honramos a Dios con nuestro corazón, honramos a Dios con nuestro testimonio, honramos a Dios con nuestras palabras, honramos a Dios a través de nuestro servicio y también honramos a Dios a través de nuestro tiempo, el tiempo, de la forma en que gestionamos nuestro tiempo, también podemos honrar al Señor. Y la semana pasada mencionamos o comenzamos a hablar sobre la honra que le damos a Dios a través de nuestras finanzas, en la forma en la que nosotros usamos y manejamos nuestras finanzas, nuestros bienes, nuestras posesiones, la forma en que manejamos cada una de estas cosas, también podemos a través de ello honrar al Señor. Y si las estamos manejando bien, de acuerdo a los principios bíblicos, entonces Dios va a ser honrado. De otra manera, si lo estamos haciendo de una manera equivocada, dando lugar a actitudes negativas basadas en la avaricia, en actitudes como estas, entonces lo que estamos haciendo es no dándole la honra al Señor. La Biblia es muy clara cuando señala o se refiere a esto. Hemos leído en el Salmo 96 versículo 8: denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas, entren en sus atrios. Y Proverbios capítulo 3 versículo 9, muy claramente el proverbista dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mencionamos que honrar a Dios con nuestros bienes significa priorizar sus mandamientos y principios en la gestión o administración de nuestros recursos económicos. Cuando nuestra prioridad es seguir los mandatos de Dios, cuando nuestra prioridad es, aleluya, trabajar o administrar nuestras finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, entonces eso está honrando al Señor. Leíamos este mismo pasaje en otra traducción, la traducción lenguaje actual, capítulo 3 de Proverbios, versículo 9 y el versículo 10 dice: demuéstrenle a Dios que para ti Él es lo más importante. A través de nuestras finanzas le podemos decirle al Señor: tú eres lo más importante. Amén, tú eres lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Y comenzamos a hablar sobre algunas maneras de lograr honrar a Dios a través de nuestras finanzas. En primer lugar, mencionamos que honramos a Dios a través de nuestras finanzas cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos administradores de todo lo que Dios dispone y pone en nuestras manos. También mencionamos un segundo principio y mencionamos que honramos a Dios a través de nuestras finanzas practicando la generosidad. Cuando desarrollamos esta clase de virtud, esta cualidad en nuestras vidas, cuando somos generosos, cuando practicamos, cada vez que practicamos la generosidad, también Dios es honrado. Y vamos a continuar con los restantes 3 principios. Quiero que vaya conmigo, por favor, si está llevando anotación de lo que hemos estado hablando. Quiero mencionar que el tercer principio para honrar a Dios a través de nuestros bienes o de nuestras finanzas es cultivando una buena actitud hacia
el dinero. Cultivando, cuando nosotros cultivamos, cuando procuramos desarrollar buenas actitudes hacia el dinero. Quizás usted ha leído esta poesía o este fragmento de la poesía, de esta poesía, o ha escuchado fragmentos de esta poesía, pero este poeta noruego escribió lo siguiente: puedes comprar comida, pero no el apetito; puedes comprar medicinas, pero no la salud; camas cómodas, pero no el sueño; libros, pero no la inteligencia; puedes comprar diversión, pero no el placer; puedes tener conocidos, comprar conocidos, pero no la verdadera amistad; sirvientes, pero no la fidelidad; puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. Por eso no debemos equivocarnos a la hora de cultivar nuestras actitudes. Necesitamos ser aleluya, intencionales en el desarrollo de buenas actitudes hacia el dinero, porque nuestra actitud hacia el dinero es fundamental si queremos nosotros honrar a Dios con nuestros bienes o con nuestras finanzas. Ya lo decía el predicador en el libro de Eclesiastés. Si usted quiere ir conmigo a Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 10 y versículo 11, dice la escritura: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas, dice, traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Tenemos que, aleluya, entender que, aleluya, nuestra actitud hacia el dinero puede brindarle a Dios esa honra que Él se merece, o podemos estar haciendo absolutamente todo lo contrario. Por eso el predicador dice: los que aman el dinero, los que aman el dinero, el amor al dinero, aleluya, no nos asegura la felicidad. Al contrario, dice el predicador, nunca tendrán suficiente. Esto no significa que el dinero no sea útil. Amén. Esto no quiere decir que el dinero no sirva de nada. Aleluya, o que Dios no esté a favor de que nosotros podamos tener una mayor capacidad económica y que podamos crecer en nuestras finanzas. No, esto no significa esto. El problema no es el dinero. El dinero no es malo. Lo que está mal y debemos corregir es el tipo de actitud que desarrollamos hacia el dinero. Si bien el predicador en Eclesiastés menciona, aleluya, esta clase de actitud cuando aleluya, el amor al dinero aleluya, se adueña de nuestro corazón. También Pablo menciona algo muy similar. Si usted va a 1 Timoteo en el capítulo 6 versículo 10, Pablo dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. No es el dinero, no es que el dinero esté mal, no es que ganar dinero esté mal, no es que aspirar a alcanzar mejores, aleluya, beneficios o mejor resultado de nuestro trabajo sea malo. No, lo que está mal, aleluya, es la mala actitud. El amor hacia el dinero, dice, es la raíz de toda clase de mal. De hecho, Pablo señala los resultados de una mala actitud hacia el dinero. Dice Pablo: y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando nuestra actitud hacia el dinero está mal, aleluya, vamos a tener consecuencias también terribles. Muchísima gente, dice Pablo, se aleja de la fe y queda marcada por muchas aflicciones cuando permite que el dinero se apodere de su corazón. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos cultivando? ¿Qué clase de actitudes nosotros estamos cultivando, aleluya, hacia el dinero? Porque mientras que una buena actitud le ayudará al fiel manejo del dinero, las malas actitudes harán que el dinero lo maneje a usted.
tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la actitud hacia el dinero va a impactar. Va a impactar la forma en la que nosotros administramos nuestras finanzas. Va a impactar en la manera en que nosotros usamos nuestro dinero. Por ejemplo, podemos hablar de un impacto negativo. Cuando nuestras actitudes son negativas, entonces su impacto será negativo. Y entonces habrá avaricia. Y entonces habrá confianza en la riqueza. Entonces habrá descuidos financieros y entonces también habrá, aleluya, endeudamientos en nuestra forma de manejar el dinero. Pero cuando nuestra actitud es positiva, cuando tenemos buenas actitudes hacia el dinero, entonces su impacto nos llevará a una buena planificación financiera. Amén. Nos va a ayudar a planificar de una manera saludable, de una manera sana, una planificación financiera. Cuando nuestras actitudes son positivas también, aleluya, tendremos una mayor facilidad para poner en práctica lo que mencionábamos anteriormente en el punto anterior, cuando hablábamos de practicar la generosidad. Amén. Mientras que una mala actitud nos va a llevar a la avaricia. Amén. Una buena actitud va a promover en nuestros corazones virtudes cristianas que honren a Dios, porque ser generoso honra al Señor. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pero también un impacto positivo cuando tenemos una buena actitud hacia el dinero es la gratitud. Amén. Vamos a ser agradecidos. Vamos a mostrar una mayor gratitud, aleluya, con nuestra actitud. Porque una actitud hacia el dinero equivocada nos va a llevar, aleluya, a una mala administración. Nunca nos va a proveer, aleluya, satisfacción en nuestra manera de administrar nuestros bienes y nuestras finanzas. Por eso el predicador en Eclesiastés decía: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Nunca tendrán suficiente. Debemos evaluar nuestras actitudes. Tenemos que evaluar nuestras actitudes. ¿Qué clase de actitudes nosotros estamos cultivando? Amén. ¿Qué clase de actitudes estamos desarrollando en nuestro corazón? Estas actitudes están honrando a Dios. Nos permiten honrar a Dios a través de la forma en que nosotros manejamos el dinero. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 13, versículo número 5. La Nueva Versión Internacional dice: manténganse libres del amor al dinero. ¿Se da cuenta cómo el predicador lo señala? Cómo el apóstol Pablo también, aleluya, se refiere a esa mala actitud hacia el dinero cuando habla a Timoteo en su primera carta. Pero también en Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos hace una advertencia, pero es una recomendación para un buen manejo de nuestros bienes y que estos muestren honra al Señor. Dice el escritor a los hebreos: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré y jamás los abandonaré. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Cuidado con una mala actitud hacia el dinero, porque, aleluya, esto nos va a llevar a la avaricia y nos va a llevar a la codicia. Pero dice el escritor a los hebreos: practiquen el contentamiento, practiquen la satisfacción con lo que tienen, porque esto los va a llevar a mostrar agradecimiento al Señor. Me gusta también lo que escribe el salmista en el Salmo 50, versículo 14. Leo la versión Dios habla hoy. La Biblia dice: sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Amén. Sea la gratitud. Note esto: nuestras actitudes, aleluya, expresan al Señor más.
allá de lo que usted pudiera depositar en un alfolí, en una recipiente. Aleluya, es su actitud lo que expresa al Señor. Aleluya, que nuestras ofrendas, que nuestras contribuciones, que nuestro apoyo económico a la obra del Señor, aleluya, sean expresiones de gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido. Y ahora de lo que recibimos de parte del Señor, diariamente el Señor está ahí derramando bendiciones. ¿Y qué más podemos hacer sino simplemente decirle gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros? Nuestras ofrendas que traemos al templo son precisamente eso, expresiones de gratitud al Señor. Dios se siente honrado de un corazón que sabe ser agradecido por la provisión recibida. La gratitud nos ayuda a recordar que todo es un regalo de Dios y nos impulsa, aleluya, para poder compartirlo con los demás, para practicar también la generosidad. Mire, Proverbios 11:28 dice la escritura: quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. Amén. Una actitud positiva, una buena actitud positiva nos va a ayudar para tomar la mejor dirección para el buen uso y manejo de los bienes que Dios nos ha confiado. Maneje su dinero y no permita que el dinero lo maneje a usted. Un cuarto principio, aleluya, para poder honrar a Dios con nuestras finanzas, también lo podemos lograr administrando con responsabilidad y sabiduría las finanzas. Ser buenos administradores, aleluya, ser buenos administradores. La buena administración es importante. En la vida cristiana hay un principio bíblico que debemos de practicar, que debemos de aplicar. La Biblia nos enseña, aleluya, este principio desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Encontramos el principio de la mayordomía cristiana. Y la mayordomía cristiana es el principio bíblico que se enfoca en administrar y cuidar los recursos de Dios de manera responsable. Eso es ser buen mayordomo. Eso es practicar la mayordomía cristiana. Y Dios nos invita a que usted y yo seamos responsables, aleluya, fieles administradores de todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Tenemos que ser entendidos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser sabios en la forma en que estamos manejando nuestras finanzas. Proverbios capítulo 21, en el versículo 20, la Nueva Versión Internacional dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Es en la casa del sabio. Ahí es donde está la abundancia, no en la casa del necio, no en la casa del negligente, no en aquel que es descuidado, no es en la casa del irresponsable, es en la casa del sabio, del buen mayordomo, del mayordomo fiel, aquel que es diligente, aquel que sabe administrar con responsabilidad sus bienes. Dice el proverbista: en la casa del sabio hay abundancia de riqueza y de perfume. ¿Cuántos no quieren tener su casa llena, aleluya, de todo tipo de bendiciones? Amén.
Todos quisiéramos tener, aleluya, y ver el favor de Dios, la abundancia, a donde quiera que vayamos, aleluya, donde quiera que nos encontremos, aleluya, quisiéramos experimentar la abundancia. No es, aleluya, no creo que estemos aquí pensando, ay, aunque no sé, yo me quedaré con una vida de escaseces. Yo creo que todos de alguna manera quisiéramos ver abundancia. Amén. Quisiéramos ver abundancia. Bueno, la Biblia es muy clara. La abundancia está, aleluya, en la casa de aquellos que son sabios en la forma de administrar los recursos que Dios pone en sus manos. Y mire, este no es un pasaje aislado. Amén. No es un pasaje único el que señala esto. Si usted va al capítulo 21 de Proverbios, en el versículo 5 también se nos presenta la misma idea. Dice el versículo 5 de Proverbio 21: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Amén. Los pensamientos de aquel que es diligente, de aquel que tiene cuidado y es responsable, aleluya, en el uso de sus finanzas, los pensamientos hacia el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Yo recuerdo que uno de mis cuñados, cuando recibió su primer cheque, él estaba soltero y era la primera vez que recibía un cheque por su trabajo, y cuando lo recibió lo miraba. Amén. Y lo veía con mucho cuidado y todo eso. Y de pronto se sentaba y decía: ¿qué voy a hacer con este cheque? Amén. Y todo su pensamiento era: ¿qué voy a hacer con ese cheque? ¿Sabe que es algo importante el saber administrar lo que Dios dispone o lo que Dios pone en nuestras manos? Sea mucho o sea poco. Pero tus pensamientos, cuando esos pensamientos son diligentes, cuando esos pensamientos están, aleluya, encaminados hacia la sabiduría, encaminados, aleluya, en un uso responsable, dice la Escritura: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amén. Todo aquel que no es diligente, todo aquel que es irresponsable, aquel que no es buen administrador. Mire, cuando hablamos de administradores, en la Biblia tenemos varios ejemplos, y uno de ellos es José. Amén. José es un hombre, aleluya, que fue arrancado de su casa. Usted conoce su historia. José fue arrancado de su casa siendo un jovencito y fue llevado a una tierra extraña donde Dios cumplió su plan y su propósito. Dios tenía un plan para José. Dios tenía un propósito, aleluya, que cumplir en la vida de José. Y cuando, aleluya, José ve la respuesta de Dios después de haber atravesado por años difíciles, la Biblia dice que José fue el segundo hombre más poderoso de todo el imperio Egipto. Amén, todo egipcio, aleluya, el segundo hombre más poderoso, de mayor influencia. De hecho, aleluya, los mejores años del imperio egipcio se gestaron y se desarrollaron y fueron alcanzados durante el liderazgo de José. Y eso no solamente lo encuentra usted en un dato bíblico, usted lo encuentra en datos históricos, donde se habla de su liderazgo, aleluya, administrativo. Un hombre que supo actuar con responsabilidad cuando no faltaba nada. Supo saber administrar cuando llegaron esos años de abundancia, esos años de vacas gordas. ¿Se acuerda usted de esa historia?
Amén. Un hombre que supo administrar el dinero cuando hubo, aleluya, demasiada abundancia, y supo, aleluya, trabajar con la abundancia de tal manera que cuando no hubo abundancia, que cuando llegó la escasez, que cuando los pueblos, aleluya, en derredor de ellos sufrían, aleluya, por falta de alimento, por falta de recursos, aleluya, los egipcios, hermanos, lograron sobrellevar esos años de vacas flacas, los pudieron sobrellevar, y no solamente pudieron sostenerse a sí mismos, sino que también pudieron proveer para otros. Y es que cuando hay una buena administración, José fue un hombre, aleluya, que en la dirección que Dios le dio, él supo administrar los recursos en Egipto. Supo administrar, aleluya, los recursos en Egipto, aleluya, de tal manera que al hacerlo, él pudo honrar a Dios a través de esa buena administración. La pregunta es, ¿nosotros estamos honrando a Dios en la manera en que estamos administrando nuestras finanzas? ¿Dios se siente honrado a través de la forma en que manejamos, administramos nuestros recursos? Cuando uno ve la vida de José, la manera en que Dios lo llevó tan alto, aleluya, y fue reconocido de esa forma, nos damos cuenta que la Biblia no se equivoca, porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y si usted honra a Dios con sus finanzas, si usted honra a Dios con sus bienes, Dios también lo va a honrar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honra. Vivimos en un mundo endeudado. Sabe que según las estadísticas, permítame leer esto textualmente, los Estados Unidos de América se encuentra entre los 3 primeros países en cuanto a deuda se refiere. Las estadísticas dicen que las personas en Estados Unidos son las segundas personas más endeudadas en el mundo. Amén. Siendo las edades entre los 25 y los 34 años el sector de la población en este país que más se endeuda. Fíjese bien, los muchachos de 25 a 34 años son los más endeudados en los Estados Unidos. Y se dice, porque yo cuando leí estadística, bueno, es que estos muchachos todavía se están recuperando de sus préstamos estudiantiles y esto y lo otro. Bueno, pero ¿sabe qué? Según estas estadísticas, este sector de entre los años 25 a 34 años de edad están endeudados. El 45% de esa deuda tiene que ver con cosas que les hace sentir bien y pasarla bien. Fíjese, el 45% de la deuda de los muchachos de 25 a 34 años es una deuda, amados hermanos, solamente para satisfacer lo que los hace sentir bien. El proverbista dice: el amor al dinero nunca, aleluya, te va a sentir satisfecho. Tenemos un problema. Tenemos un grave problema. 7 de cada 10 personas en Estados Unidos están o han estado en una situación de deuda. Pero el mayor problema no es la deuda. La deuda solamente es el síntoma de un problema más profundo. ¿Y cuál es el problema al que me refiero? La mala administración de las finanzas. Cuando no tenemos una buena mayordomía, cuando no estamos administrando, aleluya, de una manera responsable. La falta de responsabilidad y sabiduría en el manejo de los recursos que tenemos es el verdadero problema. Y tenemos que tener cuidado, iglesia, porque uno a veces piensa: no, es que yo soy hijo de Dios. El ser hijo de Dios no te hace un buen mayordomo. Aunque no digan amén.
Pero tocar muy bonito en la alabanza y cantar precioso, ser un líder distinguido, un predicador ungido. Yo he conocido predicadores muy buenos endeudados. Amén. Endeudados. Y tengo que decirlo, no lo puedo decir de otra manera. A veces tienen que buscar predicaciones para poder cubrir gastos. No porque no reciban, sino porque ya no saben qué hacer con sus deudas. Amén. Y lo digo con mucho respeto. Pero es cierto, puede ser el hombre más ungido. Amén. Puede ser el hombre más ungido, el hombre más usado por Dios. Puede ser una mujer que Dios usa cuando ora por los enfermos y los enfermos son sanados. Aleluya. Puedes desarrollar el mayor de los talentos. Puedes estar viendo cómo Dios respalda tu ministerio, tu liderazgo y los dones espirituales. Pero si no eres un buen administrador, aleluya, puedes estar en un grave problema financiero. En la Biblia, yo lo mencionaba estos días pasados, en la Biblia encontramos a una mujer llegando a donde el profeta Eliseo para decirle: mi esposo, quien fue tu siervo, él creció en tu escuela, él desarrollaba ministerio junto contigo, mi esposo ha muerto. Y ahora que murió, aleluya, esta mujer le dijo a Eliseo: ahora que murió mi esposo, los acreedores han venido a cobrarse una deuda. Y ya no sé qué hacer porque no tengo de qué forma pagarles, porque no nos dejó absolutamente nada. Y ahora, si no les pago, dice que se van a cobrar llevándose a mis hijos como esclavos. El hombre ungido, amén, pero cuando no es responsable con sus finanzas, hermanos, puede llevar a su propia vida y la vida de su familia, por sus malas decisiones, a situaciones, hermanos, de endeudamiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender la buena administración a la luz de la palabra del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. Otra versión dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren que son dignos de confianza. ¿Seremos nosotros dignos de confianza para que Dios deposite en nosotros un encargo? Para que Dios deposite en nosotros, hermanos, una tarea, aleluya, recursos. ¿Será que seamos dignos de confianza? Tenemos que ser buenos administradores. Y yo quiero mencionar aquí algunas cosas rápidamente. Compartir con ustedes esto para una buena administración. En primer lugar, debemos ahorrar sabiamente. El ahorro, aleluya, es importante en la buena administración. El ahorro, algo que yo he aprendido, hermanos, es que el ahorro es un hábito. Amén. Si usted está esperando a tener para que le sobre, y de eso que le sobre, aleluya, ahorrar, usted se va a quedar esperando mucho tiempo. Empiece a crear hábitos. Empiece a ahorrar. Señor, cuando tú me des cientos, entonces voy a ahorrar 100. Oiga, si no puedes ahorrar $1. Dices: hay $1, mejor me compro un chicle. Pues qué diferencia va a ser $1. Ahórrelo. Y va a ver que si usted ahorra $1, después va a ahorrar $10. Y después de $10 va a ahorrar 100. ¿Por qué? Porque el ahorro se convierte en un hábito, en un buen hábito. Y la buena administración, aleluya, exige que nosotros desarrollemos buenos hábitos financieros. El ahorro sabiamente, aleluya, nos ayuda a una buena administración. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 21 versículo 20. La palabra de Dios para todos dice: el sabio guarda las provisiones, pero el bruto, dice, esta versión así lo dice, ¿ok? Pero el bruto, dice, las desperdicia. Amén.
El sabio guarda las provisiones, pero aquel que no es sabio, aquel que es, dice otra versión, necio, si no me equivoco, quizás usted está leyendo otra versión, pero utiliza la palabra necios. Amén. Dice que el sabio guarda las provisiones, pero el necio las desperdicia. En otras palabras, el sabio guarda, el sabio ahorra. El sabio sabe crear hábitos saludables. Aleluya. Es inteligente, es listo en el manejo de sus finanzas y ahorra lo necesario. Eso es lo que hacía José. José supo, aleluya, guardar. José supo, aleluya, guardar para cuando los días no sean tan buenos, porque hay días buenos y hay días malos. Y a veces cuando los días son buenos, hermanos, nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por el momento y nos olvidamos que quizás el día de mañana no sea un día tan bueno como el de hoy. ¿Está conmigo? Amén. Necesitamos ser entendidos, necesitamos ser responsables y aprender a desarrollar el hábito del ahorro. Cuando tú estás ahorrando, aleluya, tú estás desarrollando una buena administración. Alguien dijo, necesitas tener tanto placer en ahorrar como el que tienes en gastar. Amén. Me gustó esa frase. El mismo placer que sientes cada vez que gastas, que lo puedas llevar para que puedas ahorrar, que puedas ahorrar. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo éramos novios, yo vivía en Tampico y ella pues era acá de los United, ¿no? Y pues yo era un predicador joven, me estaba dando a conocer. Y sí salía a predicar mucho, iba mucho a los ranchos a predicar, a los ejidos, y a veces llegaba con una gallina o con tapas de huevo, bolsas de huevo o leche en botes, con una liga arriba, un plástico y con muchas moneditas en la bolsa. Amén. Pero yo recuerdo que yo ahorraba cada día un peso, de aquellos pesos de aquellos años. Amén. ¿Por qué? Porque yo apenas juntaba para el pasaje y un poquito más, y entonces me venía a ver a mi esposa. En aquel tiempo era mi novia, ¿verdad? Pero me arrancaba o cantaba aquí en la frontera, me brincaba. Amén. Pero hay momentos, hermanos, en que uno tiene que entender que debemos de ser diligentes, cuidadosos, con ese mismo placer con el que se gasta. Usted y yo tenemos que reenfocarlo. Amén. Reenfóquelo. Cuando vendimos nuestra casa en Weslaco con la intención de venir a edificar acá en Edinburgh una casa cercana a la iglesia, recuerdo que cuando pusimos en venta la casa, nos dijeron: la casa no se va a vender rápido. Así nos dijeron si quieres venderla rápido tienes que bajarla de precio, nos dijeron los de bienes raíces. Y le dijimos: no, vamos a venderla a esta cantidad. Si no se vende, no se va a vender. Si a esa cantidad no se vende, no la vamos a vender. Y entonces dijeron que no hacían contrato con nosotros. Yo lo que hice fue poner un cartelón, ahí le pusimos unas letras y el teléfono y lo puse afuera. Oiga, lo pusimos y así se vendió la casa. Se vendió la casa. No estábamos listos todavía. No pensábamos que se iba a vender tan rápido. Eso es otra historia. Amén. Que tomaría más tiempo platicarles. Pero Dios nos ayudó para que la casa se vendiera rápidamente. Así que cuando tuvimos que desalojar la casa, ¿a dónde nos vamos? No teníamos lugar, ¿a dónde íbamos a rentar? Y mis suegros nos dijeron: vénganse para acá, no estamos ocupando la mitad de la casa, ustedes ocupen 2 cuartos acá con el baño. Nos acomodamos ahí. Y yo recuerdo que nosotros les apoyábamos, estábamos ahí, pagábamos luz y tratábamos de apoyar todo lo que para sostener la casa. Pero recuerdo que yo le dije a mi esposa: vamos a seguir pagando
la casa que teníamos, porque la estábamos pagando todavía, obviamente la ganancia que recibimos, liquidamos la deuda, pero la ganancia la guardamos en el banco. Pero dije, vamos a seguir dando como si estuviéramos pagando nuestra casa. Amén. Y de aquí a que hagamos nuestra casa, había que trabajar planos y todo. Y vamos a seguir dando el pago como si estuviéramos. Si podemos dar un poco más, lo vamos a hacer. Y fuimos haciendo, hermanos, para cuando menos nos dimos cuenta. Oiga, lo que habíamos guardado en el banco era todavía mucho más de lo que nosotros pensábamos. Aleluya, que íbamos a poder nosotros para poder hacer la casa aquí en Edimburgo. Amén. Y sabe, ese sistema de ahorro es importante. Nosotros tenemos que aplicarlo. Eclesiastés capítulo 11 versículo 2 dice: invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueda suceder en esta vida. Y Proverbios 13:11 dice: las riquezas, dice, malavidas se acaban rápido, pero el que ahorra la aumenta poco a poco. Amén. Son algunos textos que pueda anotar por ahí, pero mire, voy un poquito más rápido porque me he tomado más tiempo. Una segunda cosa para poder administrar bien nuestras finanzas es: mantenga un registro de sus finanzas. Hay que mantener un registro de nuestras finanzas. Amén. Tenemos que ser intencionales en esto. Quizás usted es de aquellos que dicen: es que no sé a dónde se está yendo el dinero. Amén. No sé, se nos acabó la semana y no sabemos a dónde se fue el dinero. Bueno, tenemos que aprender a llevar un registro, aleluya, escribir todo lo que se gasta para que tú sepas a dónde se está yendo. Alguien dijo: la ignorancia de tu condición financiera más el crédito fácil es igual a desastre. Amén. Cuando tú ignoras tu condición financiera, dicen que un esposo le dio a su esposa una chequera y nunca había manejado una chequera. Y le dijo: mira, si quieres comprar algo, solamente lo que tienes que hacer es escribir. Y le dijo cómo tenía que hacerlo. Y con tu firma, con eso tú vas a poder comprar lo que tú quieras. Oiga, pues la señora se agarró haciendo cheques y cheques y cheques y cheques y cheques. Y cuando menos se dio cuenta, hermanos, se acabó el librito. Amén. Bueno, algunos ya no saben ni lo que estoy diciendo porque ya los cheques casi no se usan, pero oiga, se acabó el librito. Y entonces, oiga, llegó con el esposo y le dijo: oye, ¿no tienes otro librito? Porque ya me lo acabé. Amén. Sí. Tenemos que saber cuál es nuestra condición financiera. Cuando yo sé la condición financiera que tengo, entonces yo sé si puedo o no puedo realizar ciertas compras. Amén. Cuando yo sé lo que tengo en el banco, cuando yo estoy al tanto de mis statements, ¿verdad? De mis balances financieros, de esa manera yo puedo tener claro lo que yo puedo hacer, la forma en que puedo manejar las finanzas. Proverbios capítulo 27 versículo 23 dice: las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Por eso cuida bien tus rebaños. Amén. En aquel tiempo, aleluya, una persona que tenía ganado, que tenía rebaños, oiga, era gente adinerada. Y mira, aquella persona es una gente pudiente. ¿Por qué? Porque mira todas las cabezas de ganado que tiene, porque mira todos sus rebaños. Amén. Eso era expresión de riqueza y de abundancia. Bueno, Dios les dice: tienes que estar cuidando bien tus rebaños. Tienes que tener al tanto, aleluya, de los rebaños que tú tienes. Si usted no sabe a dónde se va su dinero, le voy a decir lo siguiente: el dinero se va a ir sin decírselo. Amén. De todas maneras, el dinero se va a ir. Número 3, también hagamos un presupuesto. Hagamos un presupuesto. Algunos de ustedes quizás llevan a estos principios, ¿verdad? Pero habrá personas que a lo mejor no tienen la noción de lo que es un presupuesto. Pero ¿cómo usted deletrea desde un punto de vista financiero la palabra alivio?
La palabra alivio, ¿cómo se deletrea? Algunos de ustedes empezarán a decir A-L-I-B-I-O. Pero la verdad es que no. Cuando hablamos de alivio financiero, deletreamos la palabra alivio, presupuesto. Amén. Eso es un alivio financiero. Amén. Cuando usted tiene un presupuesto, el presupuesto, hermanos, es importante porque es un gasto planeado. El presupuesto nos da un panorama, nos presenta un plano, aleluya, para decirle al dinero a dónde se tiene que ir. Amén. A dónde se tiene que ir el dinero. Y Dios, aleluya, en su palabra nos dice en Proverbios, en el capítulo número 21, permítame, Proverbios capítulo 21, versículo 20: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Amén. Todo. Y una palabra que me llama la atención aquí es que utiliza el proverbista, es gastar. Gastar. Porque una cosa es gastar y otra cosa, amados hermanos, es administrar. Cuando tú administras, le estás dando sentido, le estás dando propósito. Amén. Estás haciendo que el dinero, aleluya, vaya a donde tú le dices que tiene que ir. Y por eso es importante el tomarse el tiempo para desarrollar un presupuesto. Un presupuesto nos ayuda a planificar el uso de nuestras finanzas, en qué áreas, de acuerdo a la temporada, en qué áreas nosotros tenemos que hacer recortes, hacer ajustes. Amén. ¿En qué áreas usted necesita la mejor o tiene la forma en tiempos buenos, aleluya, de añadir, verdad, de avanzar un poco más, ya sea en sus inversiones, en sus ahorros, qué sé yo? Cuando usted tiene un plan, un presupuesto, usted tendrá una mayor capacidad de poder administrar su dinero. Lucas capítulo 14 versículo 28 dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Un presupuesto te va a ayudar a sacar buenos cálculos para poder alcanzar metas en tu vida, metas, aleluya, que van a traer satisfacción a tu corazón. Amén. Recuerdo cuando yo le dije a mi esposa, le dije: yo no quiero llegar a los 50 años y estar pagando mi casa. Amén. Así le dije a mi esposa. Y estábamos jóvenes, no sé, todavía no teníamos ni los 30 años quizás. Ya teníamos a 3 de nuestros hijos. Y le dije: yo quisiera llegar a mis 50 años y tener que estar pagando un pago de casa. ¿Y sabe qué? Hace 2, 3 años atrás el Señor nos concedió, ya tengo mis 50, aunque me veo de 35, pero de ministerio, ¿no? Pero el Señor nos concedió liquidar nuestra casa. Gloria al Señor por ello. Claro que sí. Dios es fiel, Dios es bueno, pero aprendimos a aplicar los principios de la palabra del Señor en el uso de nuestras finanzas. Mire, esto quiero decírselo con toda claridad: establezca un plan que refleje prioridades financieras que le ayuden a vivir dentro de sus posibilidades, pero también, aleluya, que muestren que Dios es honrado a través de un plan financiero. Amén. ¿Cómo honramos a Dios a través de un presupuesto? Pastoreábamos una iglesia en Huédlaco, una iglesia pequeña. Dios nos concedió edificar un templo, pagarlo en 2 años, un templo para unas 300, 250 personas. Pero recuerdo que en esa iglesia, en un área bastante complicada en Huédlaco, al sur de Huédlaco, en la colonia Las Palmas, había una mujer, una hermana ancianita. Ella se llamaba la hermana Fidelita, así le decíamos, hermana Fidelita. Amén. Cuando usted iba, quizás Carmen la llegó a conocer,
¿verdad? Pero cuando usted iba a su casa a visitarla, usted se encontraba en la barrita de su cocina un organizador, amén. Ahí tenía cartas y todo eso, pero tenía una área de pagos. Tenía una área de pagos. Ella había sido enfermera o algo así, no recuerdo bien, pero era una mujer que tenía escuela, que estaba preparada, ya anciana, pero había trabajado bastante tiempo. Y entonces ella tenía un organizador y ella siempre nos llegábamos y me decía: mire, pastor, aquí está organizado, qué es lo que tengo que pagar este día, qué tengo que pagar este otro día, pero ¿sabe dónde tenía en el organizador la parte más alta? Ella tenía ahí sus diezmos y sus ofrendas. Sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Y esta mujer, hermanos, a pesar de que era una mujer anciana, vivía sola, nunca tuvo falta de nada. Nosotros la pastoreamos, no sé, cerca de 10 años quizás, ahí en la colonia de Las Palmas. Pero una mujer, hermanos, bendecida, una mujer que Dios mostraba su favor sobre de ella, y una mujer generosa, pero ella tenía, hermanos, en su presupuesto ofrendas y diezmos, porque ella mostraba que Dios era su prioridad. Así que, amados hermanos, tenemos que ser responsables en el uso de nuestras finanzas. Otro punto importante en la administración, solamente lo menciono: pague sus deudas. Pague sus deudas, sea responsable con sus deudas. No sea un cristiano, aleluya, que no es responsable, que no asume con responsabilidad sus deudas. Permítame mencionar esto antes de ir al punto número 5, pero permítame mencionar esto. La Biblia dice, aleluya, que tenemos que cubrir nuestras deudas, que tenemos que pagar. Usted puede leer Romanos, aleluya, en el capítulo número 13, versículo 7, versículo 8. Tenemos que pagar nuestras deudas. Pero la Biblia, fíjese, hay como 12 versículos que hablan acerca de la deuda en toda la Biblia. Y sabe que el 90%, el 10% de esos 12 versículos hablan de evitar la deuda. Pero el 90% de esos versículos hablan, aleluya, de ser responsables con nuestras deudas, de cómo nosotros debemos responder a esos compromisos financieros que nosotros asumimos. Amén. No seamos como aquellas personas que asumen una responsabilidad y después se andan escondiendo. Amén. Como aquella persona que llegaron a tocar su puerta allá en México, aquí no. Allá en México llegaron a tocar su puerta y la señora se dio cuenta, una hermana por ahí, se dio cuenta por la ventana que era el cobrador. Amén. Y cuando lo vio, se fue al cuarto a su recámara y estaba tocando el Señor, y le dijo a su niña: ve a decirle, abrirle la puerta, y si te pregunta por mí, dile que no estoy. Y cuando la niña abre, le dice: ¿está tu mamá, hija? Y la niña responde: dice mi mamá que no está. Amén. Tenemos que tener cuidado. A eso se refiere la Biblia cuando nos dice, aleluya, que tenemos que hacernos responsables de nuestras deudas. Permítame leer versículo 7 de Romanos 13. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y punto número 5, ya para terminar: cediendo el control de todo a Dios. Quiere honrar a Dios con sus finanzas, dele el control a Dios de sus finanzas. Dele el control al Señor de todo lo que usted tenga. Póngase de pie conmigo, por favor. Esto quiere decir confiar en Dios para nuestra provisión. Cuando usted le dice al Señor: Señor, eres tú quien tiene el control de mi vida, usted le está diciendo: Señor, yo estoy confiando en ti. Yo estoy confiando en ti. Yo estoy depositando toda mi confianza
en que la provisión que yo necesito, la seguridad que yo necesito, yo solamente la encuentro cuando tú estás en control de todo lo que yo tengo. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Yo me he encontrado con personas con una sobrecarga financiera tan tremenda, tan pesada. Creyentes que dicen: pastor, no sabemos qué hacer. Una ocasión llegó una familia y me dijo: estamos a punto de declararnos en bancarrota. Y es triste, hermanos, decirlo. Es triste ver a creyentes en una condición como esa. ¿Que acaso Dios ha faltado? ¿Que acaso Dios se ha olvidado? ¿Que acaso Dios ha dejado de tener cuidado de nosotros? Sabe que a veces el problema no es que no tenemos, el problema es que no estamos gestionando nuestras finanzas de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y entonces nos encontramos en escasez. Siempre lo he dicho, la parábola de los talentos es una muestra de que el problema no estaba en la falta de talentos. Uno tenía 5, otro tenía 2, otro recibió 1. Amén. Es decir, nadie pudo haber dicho: es que a mí no me diste talentos. Todos tenían algo en sus manos. Pero la pregunta es: ¿dónde está lo que tienes? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Sea 1, sean 2, sean 5. Recuerde que dice el Señor: cuando eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo mucho. Hay gente que está deseando tener mucho para decirle: Señor, te voy a ser fiel. Y Dios está viendo que con lo que tienes no estás siendo fiel. ¿Dónde está lo que tienes? Usted va a Juan capítulo 6 y se encuentra con la alimentación de los 5,000. Y cuando Jesús dice, porque los discípulos le habían dicho: manda a los que se vayan a sus casas, que busquen lugar para que puedan comer, porque se está anocheciendo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Jesús dijo: denles ustedes de comer. ¿Y de dónde vamos a sacar para darles de comer? Después el Señor le dijo: bueno, busquen por allá a ver qué encuentran. Y alguien llegó diciendo: Señor, nos encontramos a un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto? Yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos encontrado en algún momento en el que sentimos que 200 denarios no es suficiente para poder cubrir con los gastos y compromisos económicos. O hemos estado en un punto donde hemos tenido 5 panes y 2 peces y hemos dicho: ¿y qué es esto para alimentar o para suplir las necesidades que tenemos que enfrentar el día de hoy o la próxima semana? Hemos estado ahí, pero cuando uno lee el pasaje, cuando uno ve el milagro de la alimentación de los 5,000, nos damos cuenta que el milagro ocurrió. El milagro ocurrió, hermanos, cuando aquello que parecía poco dejó de estar en las manos de aquel muchacho y empezaron, hermanos, a depositarlo en las manos de Jesús. Porque cuando tú pones tus planes, tus proyectos en las manos del Señor, cuando tú pones tus bienes en las manos del Señor y le dices: Señor, yo no quiero tener el control, quiero que tú seas el que esté en control de todas las cosas, los milagros van a ocurrir. Y hay milagros financieros que comienzan a ocurrir cuando encomendamos lo que tenemos en las manos del Señor. ¿Alguien lo cree? La diferencia no es lo que tienes o lo que no tienes, la diferencia está en quién está en control de lo que tienes. Por eso el salmista decía en el Salmo 37, versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Podemos hacer eso, iglesia? ¿Podemos hacer eso en esta noche? ¿Podemos encomendar a Jehová lo que tenemos? Yo no sé cuántos panes tengas en casa, yo no sé cuántos peces tengas en el banco, yo no sé
cuál sea la cantidad de bienes que tú tengas a tu alcance, pero sin importar cuánto, yo quiero invitarte a que lo pongas en las manos del Señor y que le digas: Señor, todo es tuyo, todo está en tus manos. Toma control de todo lo que tengo, Señor, y solamente voy a confiar. Yo solamente voy a confiar. Y dice el salmista: confía en Él y Él hará. ¿Alguien lo cree?